que han publicado especialistas en Derecho del Deporte y el Entretenimiento. Como nuestro próximo invitado está también José Antonio Covacho, el que fuera rector de la Universidad de Murcia y cuyo padre fue presidente en el Real Murcia, especialista, catedrático de Derecho Civil en cantidad de cuestiones que tienen que ver con contratos, pero con la actualidad del mundo del deporte y del fútbol en particular. Antonio Gea Penalba, abogado, bienvenido, muy buenas. Muy buenos días, José Manuel, muy buenos días, Pablo. Enhorabuena por la publicación de varios artículos en este libro que yo he tenido la ocasión de poder echar un vistazo y que trata temas tan interesantes como los contratos en los jugadores, en los árbitros, de lo que trata también tu tesis doctoral que estás preparando, ¿no? O antecedentes históricos que hacía José Antonio Covacho a lo que es o debe ser el derecho deportivo y futbolístico en particular. Sí, es de celebrar que la Universidad de Murcia, en colaboración con Humo Juris, haga una publicación respecto a una... No es un ordenamiento jurídico como tal, pero sí que engloba varios ordenamientos jurídicos, como es el derecho deportivo, y la verdad es que hay bastantes profesionales que tienen bastante solera en este mundo del derecho deportivo. En Murcia es un tema todavía bastante joven, no está muy tratado y estamos intentando a través de la universidad y a través del Colegio de Abogados de Murcia, intentar fomentar esta especialidad. Bueno, como has comentado, está José Antonio Covacho, está Pablo Ruiz Palacios, está Paco Idáñez, las directoras son Victoria Selma y Marta Marcos, con Norberto Miras. Hay profesionales de reconocido prestigio y que la verdad abordan la materia del derecho del deporte en la actualidad y con bastante amplitud. Antonio, los que te conocemos sabemos de tu lucha por profesionalizar el deporte amateur. Un deporte amateur que ha estado dejado de la mano de Dios, porque hay que decirlo así, entre otras cosas, y que es necesario llegar a ese punto. Pero ¿cómo va ese dilema que te has planteado tú desde tu dilatada, larga vida deportiva? Bueno, yo comencé siendo árbitro de fútbol, toda mi formación la he llevado a cabo siendo árbitro de fútbol, dejé de serlo hace 3 años y siempre me he preguntado el por qué ocurren las cosas, el por qué se cobra esto, en qué concepto, tal. Y bueno, aquí en Murcia sobre todo tenemos el fútbol profesional, es muy importante, pero es poco el ámbito del deporte profesional y tenemos mucho deporte base. Ese deporte base debe estar asegurado, debe estar arreglado. Sí que es verdad que las cuantías que se mueven y pues la verdad es que no aportan un porcentaje de beneficio o por lo menos una ayuda para pagar las cuotas de la seguridad social, por ejemplo, en clubes de deporte base, no solamente fútbol, que nos hinchamos la boca a hablar de fútbol, sino que hay muchísimos más deportes en la comunidad autónoma y que también deben estar protegidos no solamente los jugadores, que ahora la Federación Española a través del CSD, el CSD a través de la Federación Española, intentando a través del Impulso 23 fomentar la profesionalización, sino también llevarla a extenderlo a todos los deportes, monitores que se juegan su vida día a día, en ir a los campos de fútbol, desplazarse, y todas esas ciertas personas deben de estar aseguradas y son trabajadores como tal. Pero claro, la realidad es muy diferente. Es que hay que dignificar esa profesión de monitor, de entrenador, con unos sueldos adecuados, porque son miserables. Pero como bien apunta Antonio, ya no solo con unos sueldos, sino asegurando a la gente y que si tienen cualquier percance, accidente o lo que sea in itinere, pues que se le cubra, ¿no? Pero ¿cuál es la radiografía real, por ejemplo, en la región de Murcia a día de hoy, a diciembre ya de 2020, acerca de los clubes que hacen ficha o contrato profesional a sus monitores? Bueno, el porcentaje es muy bajo, es muy bajo. Claro. Se suele hacer lo más llevado contrato a cero, que hacer un contrato amateur, pero obviamente yo doy clases de legislación deportiva y reglas de juego a monitores y a técnicos deportivos, y la realidad es que muy pocos tienen un contrato federativo o un contrato por escrito reconocido con su salario, pero sí que todos cobran un salario. Entonces lo que hay que hacer es intentar arreglar, que son las federaciones deportivas las que engloban a técnicos, árbitros, clubes, futbolistas o deportistas, mejor dicho, y son las que deben de negociar con la Inspección de Trabajo, con el Ministerio de Empleo, con Hacienda, para hacer establecer una cuota social específica para este tipo de trabajadores
que realmente no es su única función, no es su único trabajo seguramente, porque no se No puede podría mantener vivir de con eso. un salario de 100, 200, 300 euros, pero no deja de ser un trabajo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que indica que independientemente de lo que tú percibas, si cobras 1 euro y se reúnen todas las notas de laboralidad, tú eres profesional. Independientemente de si eres profesional por la categoría, en categoría en España profesional solamente es primera y segunda división y ACB, pero tú eres profesional si estás cobrando 500 euros como juvenil nacional en donde se fuera. Eso hay que regularlo, igual que la problemática de los árbitros y los jueces deportivos. Tu tesis doctoral va de eso, conoces el campo arbitral porque has sido colegiado, como apuntabas antes. ¿Cuál es un poco la opinión o la ciencia que vas a generar a partir de esa tesis? Bueno, como ya os he comentado antes, yo he sido árbitro y he estudiado mientras que he sido árbitro, y todas mis cuestiones que yo iba planteando conforme cogía conocimientos iban relacionadas con el arbitraje. Yo, al momento en que decidí dejar de ser árbitro, yo en ese momento aposté por intentar cambiar o aportar mi granito de arena conforme a mis conocimientos. Se creó una asociación española de árbitros. Ha habido distintas sentencias que han entendido que el árbitro no es trabajador por cuenta ajena de la federación, porque integra una asociación de determinada federación, tenemos la sentencia de Hernán Zangulo, el árbitro tristemente fallecido de primera división, tenemos la de Millana, árbitro de baloncesto, El ACB. tenemos también recientemente Eiriz Mata, árbitro de segunda división, que fue internacional de fútbol playa, que pitó muchos finales de mundial de fútbol playa, y la actualidad ahora mismo es que los árbitros generan una riqueza, que están ganando un dinero, no están reconocidos ningún tipo de seguridad social ni tienen ningún derecho como trabajador, incluso ni ellos mismos saben en el momento en que se les sancione que deben de impugnar, o no saben cuándo descienden categoría a dónde deben de acudir. Y ahora mismo a septiembre de 2020 tenemos la Federación Española de Fútbol, se ha, entre comillas, sacado de la manga un contrato de deportista profesional, que 3 semanas después el CSD ha hecho un informe junto con la Dirección General de Empleo en la que dice que los árbitros no pueden ser considerados deportistas profesionales porque muchos pronunciamientos jurisprudenciales se han posicionado de esa forma. Entonces hay que adoptar otra medida, establecer otra vía para determinar qué tipo de profesionales son, porque son profesionales. Yo siempre lo comparo, y perdóname la expresión, pero siempre lo comparo con la prostitución. Parece sorprendente, pero es verdad. En el mundo de la prostitución, a las personas que ejercen esa labor, se les hace contratos, por ejemplo, de camareros o camareras. Sí, del mundo de la hostelería. Exactamente. Pero en el arbitraje más o menos es igual, se intenta hacer deportista profesional. ¿Son profesionales? Sí. ¿Son deportistas profesionales? En función al Real Decreto 1006/85, no lo son. Por tanto, yo en mi tesis lo que establezco o lo que intento establecer es que se haga un reglamento especial, un régimen especial de arbitraje deportivo, no solamente el fútbol, porque el fútbol ayuda a que evolucionen los demás deportes, porque mueven mucho más dinero, obviamente. Entonces lo que queremos es que el fútbol ayude no solamente a los árbitros de fútbol, sino a todos los deportes, y se establezca un régimen especial que determine si son trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia, que es lo que se ha llevado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que yo creo que ese es el futuro. Es más, yo he hablado con el colectivo arbitral, no solamente de fútbol, sino de otros deportes, y se sienten marginados. Se sienten en una situación tal que me dicen, José Manuel, si es que muchas veces podría rendir más, pero me siento como un bicho raro dentro de esta sociedad. ¿Por qué es un bicho raro el árbitro en esta sociedad? En el mundo del deporte y en la sociedad Yo creo española. que tenemos todo parte de culpa en este sentido, porque sí que es verdad que no ha sido tratado correctamente la figura del árbitro desde ninguna posición. Incluso yo cargo más culpa al colectivo arbitral, porque el colectivo arbitral nunca se ha preocupado de unificar en una sola voz su posición. No se ha hecho de respetar. El árbitro se preocupa día a día de pitar sus partidos, sí, de su ascenso, de no descender, de competir con sus compañeros en subir de categoría. Realmente yo siempre digo que no los mejores están en primera, porque no puede haber 20 murcianos en primera. Evidentemente. ¿Por qué? No está escrito, pero no puede haber 20 murcianos. Llevamos desde el año 80 sin tener 3 árbitros en
en primera y división. antes de que llegara promocionado personalmente Sánchez Martínez, ¿cuánto tiempo estuvimos? Yo creo que desde la época de Alonso Gómez López no había un árbitro titular de primera división. Tristán Toliva. Bueno, Tristán Toliva, correcto. Sí, Sí. Pero es que en segunda división estuvimos, creo que fueron 4 o 5 años sin tener representante. Entonces ahora se genera un tapón, una losa de cristal que parece que los árbitros que están en segunda división B pues consideran que a lo mejor no pueden subir porque ya hay un árbitro de primera. Entonces para la competitividad del arbitraje pues es complicado, pero sigue, todo debe de partir desde una mayor independencia, un mayor rigor, una mayor unión por parte de los árbitros, que al final eso es lo que va a mantener y va a crear una base para que los árbitros mejoren el día de mañana. Que se incentive el sentimiento de colectivo, porque parece que hay demasiado individualismo, ¿no? Creo yo. Hablando de los árbitros y de cuestiones colaterales, eres también asesor jurídico del Atlético Pulpileño, el equipo de la tercera división, al que un árbitro no escribió en el acta que hubiera alineación indebida y, sin embargo, le han quitado 2 puntos de aquel partido ante el Palmar. ¿Cómo está ese tema? Porque fue por no firmar, según dice el organismo federativo, la declaración responsable por el tema del COVID, que hay que renovarla, no solo firmarla, sino renovarla cada 15 días. Sí, el protocolo establece que antes de las 12 de la noche del jueves al viernes, antes de la jornada, deben estar firmados todas las declaraciones responsables de todos los jugadores, todos los participantes del partido. Si esa declaración responsable no está firmada, no está validada, no se puede comenzar el partido. Además, el árbitro se le hace expresa mención por parte del comité de árbitros que rellene el acta con un texto determinado. ¿Qué ocurre? Que en la primera jornada de liga, esa plataforma que establece por primera vez la Federación Española de Fútbol, pues no funcionó, sobre todo el día más importante, que es el mismo jueves. El mismo jueves, durante todo el día, hubo infinidad de fallos por parte de esa plataforma, incluso que eso mismo dijo José Anastasio Pérez Rojo, mi amigo Mapeca, amigo de todos los que estamos aquí, que dijo expresamente eso, es que hasta el último minuto del mismo jueves no se pudo hacer. Dio problemas, dio muchísimos Exactamente, problemas. nosotros lo comunicamos a la Federación nos habilitó al día siguiente para poder hacerlo todo, se hizo y el árbitro, Amine, lo dio por válido, se disputó el partido, no indicó nada del acta y al día siguiente hizo un anexo por una reclamación que hizo el Palmar, que hizo un pantallazo a las 12:01 de la noche del jueves al viernes. Hay Manu, que siempre está muy listo con todo el tema de los recursos, el delegado del Palmar, estuvo fino, pero claro, hay que tirar de normativa, ¿no? De la normativa previa. Claro, y el protocolo no establece que haya una alineación indebida en base a eso. O sea, establece que se tomarán decisiones reglamentarias. Pero no que te quiten puntos. Exactamente. O sea, no significa alineación, no es irte al artículo, no me acuerdo exactamente cuál era, pero no es irte al artículo ese en concreto. Nosotros estamos reclamando eso porque, aparte, además, se establece una sanción pecuniaria por introducir personas al campo, a la que es la instalación deportiva como espectadores. 500 euros. 500 euros, que realmente el club no sacó ningún beneficio de ese partido. Posteriormente, a los 5 días, se levantó esa prohibición de poder introducir personas al campo. Bueno, las sanciones administrativas, en caso de que haya una innovación de esa normativa, pues benefició a nosotros. Entonces, estamos intentando no solamente recuperar ese punto y esos 2 puntos que tiene el Palmar, que seguramente a la postre pues, van a ser bastante importantes. Ya lo creo. Bueno, cualquier punto aquí tal y como está la competición. Hay que lucharlo. Por cierto, ¿tenéis también algún litigio con el Lorca Deportiva desde el Pulpileño por aquel playoff de ascenso en el que se jugó y Luismi, uno de los jugadores del conjunto de la Ciudad del Sol, dio positivo en el partido de Pinatar Arena? ¿Cómo...? Sí, bueno, hubo un técnico que ya dio positivo el mismo día, un día antes. ¿El entrenador de porteros o el entrenador de porteros? Dio positivo y luego, 3 días después, dieron positivo también 2 personas más. Luego, Sanjomo, que era el venezolano, también dio positivo. Hubo personas que no se hicieron el PCR, estaban fuera y no se las hicieron. Se fue a Argentina, creo, no se hicieron PCR antes del partido y obviamente había jugadores que incluso el mismo presidente dijo que tenían bastantes síntomas de tener COVID y debería haber
comunicado el club, el Lorca Deportiva, ese positivo y esos síntomas a la federación para, bueno, pues suspender o fuera lo que se corresponde. Obviamente se antepusieron intereses deportivos a los de la salud pública y eso es lo que reclamamos, que si hay un protocolo, si hay unas normas, si hay unas normas de competición, son de aplicar. O sea, nosotros no es que el pupileño ahora, porque sí quiera ganar el partido, sino el pupileño cumplió, sí, el Lorca Deportiva cumplió, no. Tenemos pruebas infinitas. El mismo juez e instructor en el Fuenlabrada Deportivo hace una resolución completamente distinta, opuesta. Es que parece que hay una ley para los de arriba y otra ley para los de abajo. Para el Fuenlabrada Deportivo 68 páginas y para nosotros 2. Bueno, no está el hijo de Tebas, el Fuenlabrada ha funcionado de otra manera. Esto es así, el deporte de los modestos y los modestos también se resienten a veces por situaciones que se interpretan de manera distinta o diferente, ¿no? Sí, pero bueno, aquí hay normativa, aquí hay estamentos jurídicos federativos, ahora estamos en el TAD, porque no nos contesta la Federación Española. La Federación Española ha dejado que pase el plazo de apelación, 30 días hábiles, y no lo han contestado. Caso del Palmar, llevamos 23 de 30. Vamos por el mismo camino. Te queda una semana. O sea, lo que vais a agotar hasta las últimas instancias. Claro, es que hacen que pase y se canse la gente, se cansen los clubes y evitar que bueno, durante la temporada deportiva caiga resolución, pues para que esto no vaya a un contencioso central. Pero es que esto no es la justicia, esto no es la federación. Se paga una tasa, un depósito por esa gestión, por esa contestación del comité de apelación y no nos contesta. O sea, la verdad es que deja bastante que desear y no será por medios porque tienen de sobra. Antonio, no decaiga el ánimo, toda la ilusión del mundo para seguir ejerciendo el derecho en los distintos ámbitos, en el civil y, por supuesto, en el ámbito deportivo, con esta publicación de Derecho del Deporte y el Entretenimiento de Humo Iuris. Ya decimos, hay cantidad de gente, Ruiz Palacios, Covacho, Gea Penalba, muchísimos que conoceréis, espectadores de Televisión Murciana y oyentes de Radio Marca del ámbito del fútbol y del deporte en general. Enhorabuena por ese artículo, el capítulo 6, sobre los árbitros y sus relaciones contractuales. Antonio, gracias por contarlo. Muchísimas gracias.